desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. 8 de la mañana con 32 minutos. Iniciamos este espacio, el espacio favorito de los auditores, con el personaje favorito de los auditores, El Mostrador en la Clave, con don Mirko Macari y sus acompañantes. Presentación, muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Buenos días, tenemos don Mirko Macari. Con sí, lo tenemos con amigdalitis. Exceso de Negroni. Sí, esa es la verdad. Exceso de Negroni, claro. Sí. Lo que pasa es que el resto de la declaración pública. Es un misterio lo que Fernando Pausen hace el fin de semana. O sea, no, hay varios, fue feriado, no fin de semana. O sea, perdón, o días feriados, o días de asueto. Evidentemente celebró de manera indebida el Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Oye, tenemos libros para regalar, tenemos 2 libros muy buenos para que empiecen a participar. Lo habíamos anunciado el martes, y se van a ir durante esta jornada. Física y berenjenas, la belleza invisible del universo, de Andrés Gomberov, un científico que siempre ha explicado con peras y manzanas la ciencia. Lo recomiendo, yo lo leí, es muy, muy educativo. Y también un clásico ya, Corazones Rojos, biografía no autorizada de los prisioneros de Freddy Stork, para los auditores que con el hashtag combinación clave y también con @megustaleercl pueden participar desde ya. Nos escucha Freddy, ¿ah? Nos escucha Freddy, sí. Ha hecho algunos comentarios de pronto. Y ese libro es como la piedra Rosetta, porque es de los años 90, antiguo. Exacto, sí, claro, antiguo. Yo fui a la presentación del libro en Bellavista, ponte tú. Mira. Me llevó Julio César Rodríguez y es un melómano, fanático, sí, amigo mío, amigo de Freddy, pero sobre todo melómano y fanático de Los Prisioneros, entonces está excitadísimo con el lanzamiento del libro, Freddy. No vamos a contar aquí los viajes que te has pegado con Julio César Rodríguez. Eso tiene otro precio. No puedo contarlo, pero ya tiene otro en otro tipo de programas también. No sé si de otro tipo, si ya está la entretención en todas partes. Pero bueno, además Freddy Stork es pareja de una de nuestras panelistas. De la Carol. Doña Carol Cariola. A ver, hay harto tema para comentar. Tú proponías, Mirko, hacer un popurrí. Podríamos empezar por Venezuela para irnos a lo que está pasando con Piñera. Ustedes llevan una nota muy interesante hoy día que se titula Piñera desatado, repite el libreto de errores de su primer gobierno. Y una de esas cosas tiene que ver con Venezuela, con lo que dijo en la gira. Yo le preguntaba recién a José Miguel Insulza sobre esta frase de que cada país podía tener el régimen político que quisiera, y obviamente que se le iba a devolver el tema con Venezuela y la comparación con Chile, pero hay muchas otras cosas, el viaje de los hijos, que tuvo que salir a decir que iba a ser un protocolo no para poder regular las comisiones o las delegaciones que lo acompañaban a China, ¿no? Bueno, respecto a Venezuela, corto, primero remarcar que cada uno cree lo que quiere creer. Independiente de lo que escuche o diga el otro, así funciona el cerebro humano, y en estos casos, sobre todo para el público, la gran masa que no está ni ahí con la política, el 93% de los chilenos, obviamente que se va con la imagen y con una cierta frase de sentido común o de lugares comunes, y el resto politizado, cada uno tiene posición y querrá pensar y reflexionar sobre el asunto desde el lenguaje, que el lenguaje fija posición, ¿no? Y desde las premisas y desde las emociones que quiera, ¿no? O sea, la gracia de Venezuela, más allá de Venezuela, es eso, que ordena, es un eje ordenador de posiciones en el viejo ciclo, izquierda-derecha, donde ahí laten los corazones de todos. De alguna manera, y ese es parte del problema, que no estás dispuesto a mirarlo desde arriba. Yo, como periodista con muchos años mirando los temas de poder en esa dimensión, más allá del drama humano, de todo lo que significa una crisis humanitaria, ¿no? De escasez importante como la que se vive, me quedo con que estamos en un proceso largo de desgaste y descomposición. El chavismo, desde que asume, tiene un proceso que tú no puedes calificar como virtuoso desde el punto de vista del ejercicio del poder.
hasta la muerte de Chávez. Sí. ¿No? Con la construcción de este líder salvífico, y después hay dos grandes subciclos dentro de lo que es Maduro tomando la posta del chavismo. Pero siempre colgado del chavismo. O sea, por supuesto. Claro, es chavismo sin Chávez. Entonces es muy difícil construir regímenes que se fundamentan en la imagen, el liderazgo carismático. Eso nos hace sudacas. Eso es los sudacas, el liderazgo carismático. El coronel, en este caso con boina a los Che Guevara, pero hay otras figuras, ¿no? Perón, etcétera. Tiene mucho que ver con el discurso, con la retórica, ¿no? Todo tiene que ver con pararse arriba de un tarro de azúcar y decir un discurso inflamado, porque las culturas latinas no son culturas orales. Entonces operan en estos imaginarios, en función de palabras. Se transmite la cultura en América Latina, en la cultura latina, a través de la oralidad, de la madre de relatos. Entonces la construcción de relatos por parte de estos líderes salvíficos son los que definen el poder, a diferencia de las culturas sajonas, que son escritas, que son de evidencia, que son factuales, donde la palabra acompaña al hecho. ¿No? Acá la palabra es el hecho. Es el hecho. Y por eso que toda esta lucha es tan retórica. Y construye realidades también, ¿no? Claro, entonces en esta segunda fase de descomposición del chavismo que se da cuando Maduro decide clausurar la Asamblea Nacional, pone ahí una asamblea constituyente y pasa a todos los legisladores que son de mayoría opositora, por así decirlo, los cesa en funciones, ¿no? Y ahí empieza toda esta dinámica internacional de empezar a ver que efectivamente lo que antes se discutía ya no se discute, ¿no? Desde la lógica del manual, Venezuela es una dictadura, porque suprime el poder legislativo, ¿no? En la teoría republicana, y ahí es un proceso largo de paulatino y de creciente deterioro, pero que se caracteriza por algo, que es que no tiene enfrente una oposición ni tampoco un líder capaz de llenar ese espacio de la manera en que se necesita en América. No del peso suficiente. Claro, el discurso institucional no basta, ¿no? Y sin embargo eso avanza también, tiene una última subfase, ¿no? Que es a la que estamos asistiendo, que es la que se desencadena a partir del 23 de enero, ¿no? Cuando la oposición tibia, que parecía sin rumbo, decide coordinada con fuerzas internacionales, Estados Unidos y los países de la región, esta estrategia de generar a Guaidó como el presidente encargado, ¿no? Y decreta la legitimidad del régimen. Y esa es toda una estrategia que se da en el plano de lo simbólico, de apelar al argumento de que la Asamblea es la legítima depositaria del poder, del soberano, ¿no? Y que por lo tanto Maduro está siendo un usurpador. Y ahí entramos derecho a América Latina. Sí. Entonces ahí empezamos en esta cosa sudaca, folclórica, ¿no? Donde el poder factual es finalmente el que definen los militares. Y como nunca lo decía Insulza, estoy completamente con su análisis, hoy día el gran ganador en este proceso es Vladimir Padrino López. En el sentido de que, de nuevo, cada uno cree lo que quiere creer. Yo me quedo con esta inédita versión de Estados Unidos, porque el hecho de que lo haga público, ¿no? Que dice que hay una negociación con la alta cúpula del régimen, pero básicamente con los militares, que son los que definen el poder, evidentemente, ¿no? Y con la oferta que se le hace a Vladimir Padrino López, es decir, entreguen a Maduro, se va, ¿no? Y negociamos, porque ustedes si no van a perder todo. Nunca los militares de alto rango que llegan al poder en América Latina lo hacen por convicciones. Claro. Es decir, perder todo son posiciones de poder y fortuna y lucas, pues, muchas lucas. Lo hemos visto en casos chilenos, ¿no? Donde la derecha creía o quería creer que Pinochet había estado acá por el amor a la patria, ¿no? Y descubrimos las cuentas de Daniel López en Estados Unidos. Daniel López y otros en el Banco Rex. Acá es lo mismo. Evidentemente Maduro, si tú ves los hechos ya en perspectiva del martes hasta hoy, Maduro se demoró mucho en hablar. Sí, y quien ocupó ese espacio fue Padrino López. Claro. Es decir, a ver, no, esto no dio, ¿no? La fuerza está de mi lado, él nunca habla de Maduro. Y Maduro habla recién al día siguiente. Y tampoco dice estamos detrás del presidente. O sea, Maduro pierde también, ¿no? Y Guaidó también lo dice en estas versiones que han circulado respecto a esta negociación de Estados Unidos con la alta cúpula militar chavista, que obviamente la venezolana. Maduro. Guaidó no da el ancho. ¿No? Es un líder amateur.
Entonces ahí está la tesis de que se habría precipitado porque la operación era hoy día recién, ¿no? Y evidentemente no llena ese espacio. Claro. No llena ese espacio que se requiere en América Latina para llenarse. Y a nivel incluso interno no había agua para la piscina. Yo estaba escuchando algunos despachos de canales de acá, de Canal 13 en específico, que están allá en Venezuela, y que sean en comparación, por ejemplo, lo que había pasado cuando se proclamó a Guaidó como presidente encargado. Las manifestaciones no eran tan masivas como en ese tiempo. O sea, ha bajado mucho la efervescencia por Guaidó, porque claro, se ha extendido mucho. Estamos hablando de meses, hay un desgaste también, hay miedo por la reacción que pueda tener el gobierno de Maduro. Las movilizaciones en América Latina se desgastan. Mira el movimiento nomás FP acá, pues. Claro. ¿Cuántas marchas tú lo arriba del pic? No significa que se acabe el problema, ni cambie la sensibilidad, pero son ventanas de oportunidad, claro, que se abren y se cierran. Pero en todo caso da lo mismo que a cuánta gente salga a marchar o no. Ya de aquí en adelante está una situación política que el factor dirimiente son los militares. Y esto tiene que ver con una negociación Estados Unidos militares venezolanos. No pasa por Maduro, siento yo, ya no pasa por Maduro. Porque algunos todavía creen que, no sé, el pueblo resiste al imperialismo y más. Pero no estamos en Stalingrado, es América Latina, no. Claro, no es la resistencia frente al invasor fascista, no. No nos gustaría, por su retórica, le gustaría a alguna audiencia, ¿no? Al rojerío, pero esto es mucho más prosaico, es más pedestre. Claro. Pero cuando tienes el poder total, en América Latina, la regla es que lo usas a tu favor, engrosas tus arcas, generas negocios, proteges a tu familia. No ha cambiado eso. Claro, es lo mismo. No, pero se ve lo que tú mencionabas de el poco peso que tiene en relación quizás a otros liderazgos opositores que ha tenido Venezuela antes de Guaidó, por hacer esto antes, por no haber visto primero haber tenido una mayoría, tener el peso, ¿no? de los militares. Y es una situación bien extraña, lo comentábamos con José Miguel Insulza, de que por ejemplo en el caso de Leopoldo López, que fue primero a la Embajada de Chile, ¿a quién le rinde cuentas el Estado de Chile, ¿no? Al gobierno que reconoció o al gobierno de Maduro? Es una situación súper extraña donde deja en jaque, yo creo, a muchos países, a los que están apoyando a Guaidó y a los que no. Pero en ese sentido los gringos también, o Bolton cuando declara, porque es inédito que los gringos tiren al frente a los nombres de con quienes llevan negociaciones secretas. Eso es inédito, eso tiene que ver con el estilo Trump, sí. ¿No? Pero es nuevo. Y lo otro inédito en esta lógica de golpes, que esto no es un golpe obviamente, pero si tú quieres un golpe millennial, absolutamente, porque las dos partes tratan de mostrar que rechazan la violencia y que no hay violencia de su parte. Claro. Y efectivamente hay un par de muertos, creo, ¿no? Hasta ayer yo veo una persona muerta, una joven. Con el golpe convencional, que es un golpe de fuerza, sí. ¿No? Es decir, Maduro no es capaz, ¿no? De mandar a su gente a hacer lo que se hace en una tentativa. Si tú vas a sofocar un golpe, capturas a los líderes, claro, que están conspirando contra ti y los metes a la cárcel o los ejecutas. Y no tienes esa capacidad. Guaidó está libre también. Entonces, ¿dónde está el poder? Porque probablemente los militares dicen, a ver. No vamos a sacar a Maduro, pero tampoco vamos a estar vamos a reprimir a la oposición. Sí. Porque están en ese interregno, están negociando. La negociación se mantiene. Claro. Porque la situación es incierta y nadie quiere perder lo que ha ganado. Sí. Que se ha extendido en duro también, o sea, un golpe lo hemos visto, un golpe no se extiende más allá de un día, porque ya pasaría a ser una guerra civil. Tiene que tener una imagen el golpe, claro, como le tuvo en Chile, ¿no? Tú bombardeas, no cabe duda de qué lado está el uso de la fuerza y de la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias, muera quien muera. Entonces estamos en esta cosa millennial que creo que es cambio de época. ¿No? La batalla se da tanto a nivel de opinión pública. En Twitter se da la claro. O sea, lo único que supimos de Maduro fue por Twitter. Sí. Recién ayer se atrevió a sacar la voz y no estaba respaldado por los militares precisamente. Entonces, ojo con las imágenes. Sí, no. Pero claro, nadie quiere aparecer usando el hard power. Eso en vez de sumarte te resta. Entonces ha cambiado mucho el poder. Sí. Quieres generar un cambio en la dinámica de poder, pero siempre las reglas están de mi lado, nosotros estamos por la paz, rebelión pacífica llama, que es parte de la situación entrampada que hay.
¿no? Las rebeliones son que tú pones al otro contra la pared con un fusil. Exacto. O no, o al revés. Y si no aceptan lo... Pero eso es nuevo. Yo creo que este es el nuevo escenario de la revuelta. ¿Y sabe dónde se vio eso? Yo recuerdo cuando empezó esto, que fue muy temprano en la madrugada, una de las primeras cosas que se dijeron que se habían bloqueado las redes sociales. ¿Recuerdas? De todas maneras después salieron los tweets de alguna manera, porque debe ser difícil también eliminarlo todo. Pero esa también es una arma, digamos. O sea, bloquear las redes sociales quizás es tan importante como encarcelar a alguien o salir a la calle con armas, o mucho más. Porque estás disparando la comunicación masiva y que sale armas de distracción en un segundo. masiva. Exacto. Claro. ¿No? La batalla por las mentes. Por eso es interesante, o sea, las redes sociales como un arma más dentro de todos estos conflictos, ¿no? Ahora, el rol que ha jugado Piñera, y aquí podemos entrar un poquito a la nota que lleva el mostrador, ha sido de un protagonismo desde el principio, y esto le cayó del cielo a Piñera cuando llegaba de Chile y tenía el tema de los hijos, y que incluso salió muy temprano a decir que iban a hacer un protocolo, etcétera. Y después se metió a Venezuela en modo Venezuela como le cambió la agenda, claro. Le cambió la agenda, ¿no? A su favor. Claro. Entonces, hasta el minuto todo el tema Venezuela ha sido ampliamente favorable para Piñera. Ha sido siempre un comodín muy eficaz. Claro. Y por eso yo creo que ha querido tener protagonismo en el tema, evidente, ¿no? Porque sabe que juega por a su favor. supuesto, la receta fue para allá y todo. Es correcta, más allá si la compromete o no compromete el Estado de Chile y la posición estratégica del Estado de Chile, y ese tipo de reflexiones tipo insulsas, así como de larga política. Piñera es un apostador de corto plazo. Si él tiene un instrumento que le da un beneficio de corto plazo, lo va a usar, ¿no? Después se va a preocupar de si eso alteró la lógica de la política exterior o no, y lo ha usado. En el caso de Venezuela, desde la campaña presidencial, es un instrumento, un arma muy eficaz. Es un limón que él va a estrujar hasta el último minuto, ¿no? Y en este caso es un salvavidas, pero notable, ¿no? En el caso de la fracasada gira china. Y ahí va a entrar al fondo la nota. Lo que hace la nota es poner en papel digital un conjunto de hechos erráticos que te hablan de algo que la misma derecha está observando del gobierno con preocupación, y es que hay un gobierno ansioso y errático en términos de apariciones del presidente, de intervenciones del presidente, y que denota o nos recuerda a el Piñera sin tirante al medio, que fue el Sebastián Piñera 1. Primer gobierno. Claro. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo Piñera dejó de ser un volantín sin tirante al medio? Cuando llegó Chadwick. Cuando Chadwick primero llega a la vocería, la moneda, y después pasa al Ministerio del Interior, y sale su hombre histórico, ¿no? Rodrigo Hinspeter. ¿Cuál es la diferencia entre Chadwick y Hinspeter? Que Hinspeter era muy franco y muy directo, y dialogaba Piñera con él y tenía mucho aprecio. Era su mano derecha. Pero nunca podemos decir que Piñera hizo cosas que Hinspeter le dijera que hiciera. A que hablara con franqueza o que le hiciera recomendaciones no significa que Piñera la siguiera. Y en el caso de Chadwick sí, y ese es el gran elemento que tiene de poder que tiene Chadwick en esta era piñerista. Chadwick tiene la capacidad de tener ascendientes sobre Piñera. Por una serie de factores, por la personalidad, por la personalidad de Chadwick, por su tono, por su estilo, por su sapiencia, porque es un viejo zorro. Sí. Y aparte de las redes que tiene, o sea, los contactos, las redes. Pero en la oreja Piñera no cuentan las redes, ¿no? Cuentan la manera en que tú dices las cosas, claro, y el que muestras ahí. Y ahí hay una historia personal del primo, o sea, veraneaban juntos desde chico en La Serena, entonces eso es una ventaja indubitable, y eso permite que Piñera termine estabilizado su primer gobierno, el último ciclo, ¿no? Que es lo que permite que repunten las encuestas. Estaba en el infierno en las encuestas, abajo con Sata. Sí. Y sube a una cifra más o menos razonable que le permite entregar el poder a Bachelet, pero después está Chadwick en el corazón del diseño de la estrategia de retorno desde el minuto 1 que salen de la moneda y forman Avanza Chile y se refugian y parapetan ahí este círculo de hierro. Entonces lo que pasa es que este momento errático de Piñera en que él vuelve a ser el mismo es por la ausencia de Chadwick, y eso es lo que expresa la nota en definitiva.
Hay 3 o 4 episodios, lo de los medidores, lo de China, que se transforma en un fracaso porque todos terminamos hablando de eso y no del, claro, no del objetivo de la gira, claro. No, y otros casos más de este momento errático de Piñera tiene que ver con que Chadwick está perforado, Chadwick está dañado desde el caso Catrillanca y no se ha logrado levantar, ¿no? Entonces lo que hay es que tú tienes un círculo político, el diseño del círculo político que descansa en la figura de Chadwick y que genera esta suerte de control de la figura presidencial, ¿no? De control estratégico de la figura presidencial no existe. Claro. Está desvanecido. Entonces Piñera está de nuevo por sí y ante sí siendo el mismo, ¿no? Porque Chadwick está dañado, no tiene la ascendencia, no tiene la voluntad, no tiene la claridad, perdió el toque, como ha dicho la Marcela acá muchas veces, y eso se nota en este Piñera, que no tiene alguien que lo sujete o controle relativamente, como ocurrió en ciertos momentos, que lo que hacía Chadwick era ponerle a Piñera que es un ansioso, ¿no? Que es un tipo que funciona en la lógica de la adrenalina, y por eso su pulsión a reaccionar a la encuesta, a la última encuesta de la semana o del día, ¿no? Porque no es un tipo capaz de quedarse quieto, siempre tiene que estar en acción. Entonces, a veces no sabe andar de muertito, como dicen los políticos mexicanos, que es algo muy importante en política. Entonces, Chadwick tenía esa capacidad de contener, y detrás de eso ordenaba un equipo político que también estaba ahí. Entonces, tiene una ministra vocera que es cheerleader, ¿no? Y que no tiene problemas, muy bien por ella, porque es capaz de hacer el ridículo con las cuñas que dice sobre la explicación de los hijos de Piñera, que es ridículo, ¿no? Perforando y golpeando también al propio gobierno, porque esa es una versión oficial de gobierno, claro, se te devuelve, no es gratis. No, y un ministro Blumel que está debutando, ¿no? Que ha demostrado algún talento, sobre todo pero más que nada en el Congreso, claro. Está empezando, pero no tiene esa capacidad de contención, y eso es lo que pasa, y eso sobre todo preocupa a Chile, vamos. Sí. Perdona, a la derecha, sí. Ahora, viendo la experiencia de Piñera en esto, en su primer gobierno y en seguramente no va a dar el brazo a torcer en lo que queda de gobierno, y va a mantener a Chadwick. De hecho, ha tenido varias como oportunidades o razones para sacarlo, por lo menos de la primera línea, y no lo ha hecho. Y es difícil, yo creo que 2 años y lo medio haga. se demoró en sacar a Hinspeter, porque no tenía un plan ¿Así B. que todavía puede ser? Solo cuando Chadwick empezó a figurar como un hombre, efectivamente, como el factotum de la moneda, desde la vocería, ¿no? Es que se atrevió a dar el paso, ¿no? Pero en 2 años y medio ya estaba completamente perforado el gobierno por el movimiento estudiantil, por una serie de dinámicas, por el exceso protagonismo de Piñera, por las piñericosas. Está muy devaluada la figura presidencial y con eso el propio gobierno. Entonces, si tú toma algo en cuenta, la historia te dice que Piñera solo cuando toca fondo es capaz de tomar una decisión así, y no está tocando fondo, está ahí, está en un interregno, porque la manera en que se mide son las encuestas, y el 36% no es alto, pero tampoco es tan bajo. Sí. Entonces, muy probablemente esta situación se va a mantener. Ahora, temas como, por ejemplo, los WhatsApp que se conocieron ahora de Chadwick, tengo la impresión de que temas como eso, que para muchos es grave, ¿no? La situación, porque tiene que ver con influenciar dentro de un poder como el judicial o el Ministerio Público, como que no le entran balas con eso. O sea, todos dicen que está muy mal, que es impresentable el tema de los WhatsApp, pero queda ahí. O sea, todos esos episodios que políticamente te dañan. No, yo creo que cuando tú estás dañado, como está dañado Chadwick, por una cuestión sustancial, después hacer noticias, ¿no? Por cuestiones polémicas, y que reinstalan la capacidad de tu enemigo de reflotar el hashtag renuncia a Chadwick y todo, es una debilidad. Es una debilidad. Recordemos, esta la batalla política se da en las mentes de las personas. Es una batalla por la agenda, es por lo que la gente percibe de la realidad. Entonces sí, yo creo que está afectado, sí le golpeó. Independiente que a la luz de la investigación judicial misma sea una cuestión menor o anecdótica, el hecho que se hable o que se polemice en torno a Chadwick lo reinstala y lo perjudica, porque él está debilitado. Claro. ¿No? Se había intentado desde La Moneda reposicionar a Chadwick con la agenda de seguridad. Él toma
el tema del control preventivo de identidad, porque ese es un tema que tiene mucha popularidad, mucha fuerza, y él agarra la vocería de eso, pero bueno, cualquier polémica que lo involucre desde el punto de vista de la lógica de redes de poder, nepotismo, tráfico de influencia, la sola sospecha ya te daña. Sí. Ahora, haciendo un poquito de política de ficción, lo que viene en adelante, lo que queda el gobierno de Piñera no la tiene nada de fácil. Porque toda la política es ficción, la realidad, sí. La realidad es una alucinación controlada de la mente, recordémoslo. Está buena esa definición. Pero mira, viene la discusión de alguna reforma emblemática. Ya se está metiendo el tema de la carrera presidencial, ¿no? Hoy día lo vamos a hablar con Cristian Valdivieso un ratito más, pero Joaquín Lavín ya aparece totalmente en la encuesta peleándole a José Antonio Kast. Entonces va a tener el síndrome del pato cojo en retomada. Entonces la va a tener bien difícil, y eso con nada que se le pueda salir entre medio, porque hemos visto que cada ciertos meses viene un caso Catrillanca y hunde un poquito más al gobierno. Entonces la tiene súper difícil en lo que queda de gobierno Piñera. La tiene difícil, pero yo creo que ellos en esto sí sabían que iba a ser difícil. No creo que sorprenda a nadie. Estamos en un ciclo de descomposición de la política, y todos los gobiernos, al poco tiempo que parten, terminan zozobrando y tratando de salvar el sombrero del abogado. En eso consiste gobernar hoy día, atajar goles, nada más. Ahora, lo interesante, quizás lo entender la política, es que tiene estos imponderables, porque si viene un accidente de minero, todo cambia, todo se arregla. Y ahí Piñera es bueno. De aprovechar eso. Claro, de aprovechar oportunidades. Él hizo su fortuna, sí. Claro. Sabiendo comprar barato y vendiendo caro en un momento, entonces tiene ese olfato. Mientras más eventos imprevistos ocurran y él lo sepa administrar bien, mejor para él. El problema, yo creo, es que no sabe cuándo pararlo. Por ejemplo, con el tema de los mineros, ¿te acuerdas que después de 2 años seguía sacando el papelito, estirando el chicle un poquito con eso, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que lo que más le ha golpeado este año lo que ha sido lo de los medidores. Claro. Y lo hunde porque él interviene cuando la figura presidencial debería haber quedado al margen. Se autorreceta un momento de sinceridad pedagógica, para decirnos que el consumidor siempre paga todo. Sí, y también queda la sensación de que a partir de eso hay movimientos muy erráticos del gobierno, o sea, diciendo que sí lo van a pagar los consumidores, después no va a ser voluntario, después sí pero no, o sea, hay también un manejo muy errático a partir de eso. Yo imagino la desesperación dentro del gobierno, así como es la ausencia de liderazgo, es la ausencia de liderazgo, pero es la ausencia de liderazgo de la política. Y la política vía encuestas genera eso, ¿no? Sí, y gobernando para el inmediato, para el día después. La voz del pueblo, la voz de... Sí. Bueno, son las 8:59. Vamos a hacer una pausa acá en el mostrador en La Clave. Le recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen, está con una amigdalitis ahí seguramente en la camita, tomándose un tecito. No creo que un negro ahí, o capaz, puede ser. Pausa y volvemos. Hora Clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es Clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es a entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy Emprender es Clave. ¿De qué manera también son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara? Porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás. Pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es Clave, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, 92.9. Somos innovación. Somos La Clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Mauricio Molina en el bicicross le dio un muy buen resultado allá en San Juan, Argentina. Y por otra parte, los hermanos Vidaurre en el Panamericano específico de mountain bike le dieron 2 medallas de plata. Y se fueron de Chile la mayoría de los ciclistas internacionales de este nuevo Atacama Challenger que ya finalizó en su 7ª versión. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Chile se prepara como todos los países de Panamérica y del continente para los Juegos Panamericanos, que es el mega evento más importante. Bien decía un dirigente, son los Juegos Olímpicos del continente americano, con 2 ingredientes interesantes. Está la nación que gana siempre los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, lo tenemos de este lado del continente, y además aparecen otros que son protagonistas, que están entre los 10 mejores siempre o habitualmente. El caso de Cuba, por ejemplo, que es una potencia también a nivel planetario. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Somos deporte, somos la clave. 9 de la mañana con 2 minutos, estamos haciendo el mostrador en la clave. Recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen, está enfermo, está descansando. Ojalá podamos tenerlo de vuelta mañana. Recordar, antes de presentar a nuestro invitado, que estamos regalando 2 libros hoy día que se van a sortear al final del programa. Corazones Rojos, un clásico ya, biografía no autorizada de los prisioneros de Freddy Stork, y también Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo, ciencia con peras y manzanas, que siempre se agradece, y Andrés Humberhoff lo sabe hacer muy bien. Con el hashtag combinación clave y @megustaleersl puedes participar hasta el final del programa. Estamos junto a Mirko Macari del Mostrador, y también se nos une al panel Cristian Valdivieso de Criteria Research, a propósito de una encuesta que está fresquita, ¿no? En la mañana fue liberada y que tiene varias novedades. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Mirko? Bueno, ustedes destacan, ya vamos a ir... Perdona, pero Cristian me debe un trago. Una apuesta. Una apuesta conmigo en redes sociales. ¿Te gusta apostar, ah? Me gusta cobrar. ¿Y se puede saber de qué fue la apuesta, no? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la suerte del ex director de la Asociación de ISAPRES? Bueno, lo que pasa es que Mirko apuesta bajo porque apuesta fácil. Es como cuando, claro. ¿Quién va a ganar? ¿El Barça o va a ganar un equipo básico? Tú vas a apostar al Barça. Oye, se apuestas más complejas con mayores réditos. Sí. Pero tú decías que renunciaba. Claro, yo dije que no pasaba abril. Ah, que no pasaba abril. Tú decías que lo iban a aguantar. Y Cristian, pese a todas las encuestas, no... Yo pensé que esta vez lo aguantaban. Bueno, recordar que fue a raíz de una entrevista que hizo acá Fernando Pausen a Rafael Caviedes, el expresidente ahora de la ISAPRE, y que le costó el cargo. Va a sonar un poquito maquiavélico lo que digo, pero hay una satisfacción, no porque alguien renuncie, pero que un medio pueda influenciar o dejar en evidencia algo que ya era evidente, y que tenga este resultado, es parte de la pega que nosotros queremos hacer, por lo menos. No que la gente renuncie, sí dejar en evidencia algunas cosas. Ahora, si eso tiene consecuencias más grandes... Claro, era un personaje pleitoceno, y por eso que no era tan difícil predecir que se salía, porque venía acumulando. No era ese hecho, no era esa cuña. Claro. Un personaje cuya imagen ya venía sonando. Esa fue la gotita que rebalsó. En función de que las ISAPRES tienen que negociar una ley nueva. O sea, no, la vocería de eso no la puede hacer un personaje agotado. Está acreditado. Sí. Pero además, y a lo mejor vale la pena el paréntesis, hay un cabreamiento con los abusos y los privilegios de las élites, que uno dice no es nuevo, pero que se ha agudizado mucho el último tiempo, y nos va a permitir también entrar en materia a propósito de las encuestas. Pero acordémonos este año. Partimos el año con un presidente de un directorio echando a la gente de la playa, de una playa que no le pertenecía. Sí. Funa total en redes sociales. Sí.
nos avanzamos un poco más, no sé, nos acordamos, senadores reunidos con los fiscales nacionales, fiscales peleando entre ellos, ministros mandando WhatsApp, ahora último el presidente sentando a los hijos en una mesa de conversación, o sea, posicionándolos como los hijos con los cuales hay que hacer negocio en China. Eso es simbólicamente lo que es. Entonces eso va generando un cabreamiento tan grande, un enojo contra las, comillas, élite, ¿verdad? Que antiguamente no tenía una válvula de escape, una puerta de salida. Pero hoy día las redes sociales, que son un micromundo, pero generan conversación, generan temas, generan, comillas, realidad a partir del lenguaje, hoy día son un espacio de venganza, incluso podríamos decir, ¿verdad? De catarsis, de expresión de la frustración y la rabia que hay, que están generando movimientos que son mucho más evidentes, o sea, mucho más fuertes, a lo mejor no tan visibles de lo que uno cree. Hoy día no es impune en la declaración que hace Caviedes, porque no va a salir colado, no las va a arreglar con un manejo de una editorial, no las va por mucho que lo intente, con un llamado a una empresa de lobby, no la va a arreglar con un WhatsApp de, oye, buena onda, pero bajémosle el tono, porque las redes sociales hoy día están saciando una sed de venganza que va a ir creciendo y que tiene que ver con el choramiento con las élites. Aquí no hay que hacerse el leso, las élites han gozado hasta ahora de unos privilegios en la administración del poder que desde hoy día no van a seguir gozando tan impunemente como lo tenían. Las redes son la funa es una cosa muy importante. Y las redes son la nueva guillotina francesa. Exactamente, es una guillotina francesa que hace corta cabeza. Como hablábamos recién, es un arma más dentro del tema político. Por mucho que tú resistas, de repente se hace inviable algo. Se hace inviable. Y eso antes no pasaba. Entonces, en el entorno informativo que hoy día compartimos y que es bastante más amplio y más diverso y podríamos decir democrático, ya las élites no tienen el control de los medios de la conversación, a pesar de que siguen teniéndolo mucho más de lo que uno de lo que uno pudiera suponer, pero es mucho menor al que había antes. Rafael Caviedes probablemente, o ese tipo de declaraciones, hace, no sé, 10 o 15 años atrás no hubiera pasado nada, se hubieran manejado, ¿verdad?, en una reunión en los pasillos del Congreso, en una oficina de lobby y en una reunión editorial con los medios. Y se acabó el problema, porque el problema aquí, oye, viejito, tenemos que arreglar el problema de la ISAPRE y calmar a la gente. Claro, es como decía Pablo Halpern, la gracia de Chile es que tú juntas 20 gallos en una pieza y defines para dónde va el país. Eso se acabó. Es lento, pero inevitable e inexorable. Y ahí viene la conversación de muchas otras cosas, porque eso te abre espacio a los populismos, te abre espacio, bueno, a un sinfín de cosas que tienen que ver con el descrédito de las élites. Y las únicas que tienen la capacidad de reaccionar, si es que están dispuestas a hacerlas, son las mismas élites. Exacto. Son las mismas élites las que tienen que hacer un quiebre, porque ante un fenómeno de desconfianza radical, que no es nuevo, insisto, viene hace mucho rato, y que a lo mejor el hito más de instalación fue el 2011, con las crisis de las repactaciones unilaterales de la Polar. Por ahí empieza muy fuerte con el mercado, con la iglesia, se empezaron a destruir las instituciones, Caradim. Pero esa desconfianza que no es nueva, que es una desconfianza radical en las instituciones y en el quehacer y en el devenir de las instituciones y la administración del poder, hoy día va a generar una sed de venganza también radical, porque hay una posibilidad de transparencia mucho más radical. Claro. Y eso es un efecto perverso, porque cuando yo creo que una institución, vamos, a un cura, da lo mismo, o un obispo hizo cierta cosa, ¿verdad?, o abusó del poder, o tuvo un acto pedófilo, yo genero, por defecto, la creencia de que esto está en toda la institución, y que eso es la punta del iceberg respecto de sus conductas y sus inmoralidades globales. Y lo interesante es que son efectivas, o sea, porque terminan en, por ejemplo, en este caso, en la renuncia de un personero, del presidente de la ISAPRE, porque quizás antes veíamos que había marchas multitudinarias, pero no pasaba nada en el fondo, nadie renunciaba, no pasaba nada, se conocían cosas, pero no tenían consecuencias. Y ahora, a través de las redes, es tanto la presión que se hace con eso, aunque sabemos que no todos tienen Twitter ni una cosa demasiado masiva todavía, pero sí tiene una influencia tremenda para las llegar redes y las encuestas, que a veces tienen resultados o lógicas distintas, porque la mayoría de gente no está en las redes o no tiene voz en las redes. Entonces, cuando coinciden esas dos cosas, la voz de las redes con la voz de las encuestas, el poder no tiene nada que hacer. Claro. O sea, el ejemplo lo hemos mencionado muchas veces acá, pero el ejemplo de los medidores, una medida, entre comillas, técnica de modernización, no cae dentro de un suelo que está plantado de desconfianza, y entonces no logra germinar, ¿no? Y el gobierno está de jamón del sándwich. Entonces el gobierno tiene poder para imponer una decisión, tiene la política capaz de imponer una decisión, es incapaz.
No, tiene que retroceder porque el gobierno no funciona sin el combustible legitimidad que le da a sus decisiones la sensibilidad que capturan las encuestas. Y por eso que las encuestas son hoy día el cuarto poder. Sí. La prensa el primero. Las encuestas son... Un poco lo que decías tú de que antes esto se resolvía entre cuatro paredes o con alguien que hacía lobby. Y para contar un poquito la interna y la transparente, Rafael Caviedes, cuando nosotros hicimos la entrevista, nosotros siempre hacemos una gráfica destacando una cuña, y en este caso la cuña era esa, ¿no? De que decía que no se podían dar el lujo de tener gente enferma o aceptar gente enferma en la ISAPRE. Él nos contactó para decir que lo habíamos sacado de contexto y pidiendo que bajáramos la frase, que bajáramos la cuña, ¿no? Nosotros obviamente no accedimos, revisamos el audio entero, no había cómo descontextualizarlo, había dicho lo que había dicho. Claro, salgan de mi cuña, por favor. Exacto, me desdigo. Y él insistía, e incluso después nos mandó transcrito todo lo que había dicho con el contexto, y obviamente que tiene un contexto mucho más, pero nosotros no estábamos tergiversando ni mucho menos lo que había dicho. Destacamos eso nomás, de hecho fue lo que destacaron todos los medios después y nos pidieron la autorización para poner la cuña en los noticiarios, exactamente, y pusieron eso, y después tuvo que sacar esta declaración diciendo que no había querido decir eso, tratando de explicar un poquito, pero no tenía cómo sacarse de encima. Hay dos hechos interesantes de analizar. Mira, ahí tú tienes un ejemplo de alguien que no entiende cómo cambiaron las dinámicas y cree que incluso aunque los hubiera obligado a bajarlo por alguna razón, o amenazar, eso ya había salido de la capacidad del control, ¿verdad? Porque estaba viralizado por distintos lados, entonces por lo tanto no tenía ninguna posibilidad. Ahí tiene un ejemplo de alguien que no entiende o no es capaz de hacer un clic respecto del mundo que cambió y cómo tiene que adaptarse a este nuevo mundo. Y sigue con la misma cajita de herramientas de hace años atrás. Aló, ¿podrían bajar la nota? Oye, ustedes se van a quedar sin auspiciadores. Oye, yo los amenazo. Estoy inventando. Otro ejemplo. Así funciona. Andrónico Luksic. Se manda suavecito nomás. Don Andrónico. Dice, las clases medias en este país tienen segunda casa, segunda vivienda, tienen casita en la playa, tienen un segundo auto, no sé cuántas cosas. Yo estaba saliendo a marchar para exigir mi segunda vivienda. Exacto, y la casa auto. en la playa. Obvio. Entonces, es algo que no se asienta para nada en la realidad, no entiende exactamente lo que es la realidad de la clase media, etcétera, etcétera. Pero la diferencia acá, en este caso, es que salió a pedir perdón y rapidito. Sí. Y dijo que me equivoqué. O sea, no entendió que el problema no era lo que había dicho, sino cómo reaccionaba a lo que había dicho. Claro, creo que respondiéndole a un tuitero así X. Exactamente, te fijas, entonces sale diciendo me equivoqué, evidentemente desnuda su manera de mirar el mundo, pero reconoce, me equivoqué y si a alguien herí su sensibilidad le pido disculpas. Muy distinto a lo que hizo el otro personaje. Entonces ahí tenemos dos maneras de reaccionar frente a una nueva realidad que son distintas y que también te dicen, ¿cómo me adapto a las nuevas realidades del Cristian, poder? ¿usted no han medido a Andrónico Luksic en las presidenciales? No, pero como nosotros... Sería bueno medirlo. Pero como nosotros... ¿es una invitación? Es una invitación. Editorial. O tú dices que nos llevaría una sorpresa. Es una intuición. Sí, pero déjame decirte algo. Como nosotros medimos o preguntamos preferencias espontáneas, ¿quién te gustaría? Podría haber salido. Y no ha salido para nada todavía ni siquiera con menciones relevantes como para que aparezca. O sea, claro, que es desde ahí donde nosotros empezamos a pispar los nuevos liderazgos, los liderazgos que son emergentes, que tienen una cierta trascendencia o transversalidad ya nacional, no solamente claro de redes. Te propongo, Cristian, que nos metamos en la encuesta que se conoció esta mañana. Ustedes, por lo menos una de las cosas que destacan es la arremetida de Joaquín Lavín en las encuestas que tengo entendido que en esta iguala o está muy cerca de José Antonio Kast, que era uno de los que lideraba las encuestas últimamente, ¿no? A ver, Joaquín Lavín en los últimos 6 meses en la pregunta espontánea ha subido 7 puntos. 7 puntos, llegando hoy día a 10 puntos en la preferencia espontánea, que no es una pregunta de intención de voto, sabemos, ni de quién va a ser el próximo presidente, sino que solo quién te gustaría y donde se empiezan a dibujar los liderazgos. Ha subido 7 puntos y efectivamente hoy día igualó a José Antonio Kast, que es el que dentro de la derecha había tenido más fuerza en esta misma pregunta. Yo creo que lo que viene haciendo Joaquín Lavín es silencioso, es interesante y ojo, él no se pone la chapa de yo soy candidato. Y aquí podemos entrar a otro tema también. Aquí los que se ponen la chapa de yo soy candidato desde ya y desde antemano, creo que están cometiendo un tremendo error. Y vamos a mirar después los liderazgos, porque aquí la expectativa que hay... Porque es muy temprano. Que el mundo parece no cambiar, pero la expectativa que hay es de renovación, de cambio, y volvemos con los temas de las élites. ¿Quién puede decirse a 3 años
de que hay una elección que es candidato a presidente de la República. Alguien que se cree parte de la élite, ¿verdad? O que se cree llamado a una gesta republicana superior que el resto de la población no puede. Entonces, Heraldo Muñoz. Yo creo que esos pueden ser errores, venir y definirse como tales. Lo que hace Joaquín Lavín es distinto. Él hace la pega. Él trabaja, él muestra resultados y va haciendo que la gente lo vaya queriendo y lo vaya llamando lentamente, que es la lógica de un mundo donde las cosas van surgiendo también desde la ciudadanía, desde las expresiones espontáneas y desde lo que la gente va opinando. Otro liderazgo que parece interesante acá y que se consolida bastante más es el de Daniel Jadwe en la alcaldía de Recoleta. Por primera vez, llega a un 5%, es el que está en las preferencias espontáneas mejor posicionado de la ex nueva mayoría. Y seguido de Beatriz Sánchez dentro del conjunto de la oposición. Sí. Y eso tomando en cuenta de que no hay una ex nueva mayoría, o sea, está muy difuso es la posición, por lo menos la posición él no tradicional. representa a la nueva mayoría, de alguna manera. Representa más bien a una figura política, a un rostro emergente. Es renovación también. Y es renovación, exactamente. Renovación no es alguien... Es que lo viejo lo nuevo. O sea, aunque no sea una aparición política, digamos, sí da esa sensación. Y además, obviamente, amplificado con todo lo que está haciendo en Recoleta, porque la gente siempre dice, y pasó en su momento con Lavín también, ¿no? De que tú dices, lo que estoy haciendo en una comuna lo puedo replicar quizás a todo el país, o la manera de hacer política la puedo replicar al país, ¿no? Nosotros hicimos ahora una pregunta sobre evaluación de varios líderes políticos, rostros políticos, si se quiere, 20 más o menos. Si tú tomas los 8 mejor evaluados, solo uno es parlamentario, que es Giorgio Jackson y que está de los últimos de los 8, ¿verdad? Uno es parlamentario. 4 de esos 8 son alcaldes. Aquí hay una batalla de los alcaldes. ¿Ya? ¿Por qué pasa lo de los alcaldes? Daniel Jadwe, ¿quién más? Joaquín Lavín, Daniel Jadwe, Sandón, ¿no? Katy Barriga, no es alcalde. Katy Barriga y Jorge Charp. Jorge Charp aparece en la segunda posición tras Lavín en mejor evaluación espontánea, o sea, en mejor evaluación de imagen, de opinión, y superando por bastante a Giorgio Jackson y a Gabriel Boric. 4 son alcaldes. Dentro de la centro-derecha, de las mejores evaluaciones, los 2 mejores evaluados son mujeres, Marcela Cubillo y Katy Barriga. De nuevo, ¿qué es lo que hay acá? Expectativas de renovación, de recambio, de oxigenación, finalmente, desde el punto de vista de la gente. Una cosa distinta. Y eso también tiene que ver con lo que conversábamos al inicio, el cabreamiento con las maneras tradicionales, con las élites, con los que han administrado permanentemente el poder, también genera esas expectativas de que haya novedad. Otra cosa es lo que finalmente pase, la realidad de lo que se pueda imponer en función del pragmatismo electoral después de la gente, pero la expectativa tiene que ver con eso. Y ojo, Joaquín Lavín no es nuevo, pero es novedoso. Sí. Tiene que ver con que se reinventa permanentemente. O sea, no es solo que tú tengas que no tener años. Porque viene esta rebelión de los mayores que dicen, no estoy dispuesto a jubilar. No, si no es un problema de jubilarte por edad, es un problema de jubilarte si no eres capaz de renovar tu propuesta y tu conversación con la sociedad. El personaje que se inventa a partir de la alcaldía de Las Condes es distinto desde el punto de vista del contenido de lo que había sido el Lavín, cuya trayectoria termina como ministro de Educación fracasado de Piñera. Hay como que se acaba un ciclo de Lavín. Pero él ya venía reinventándose de antes, incluso pispeando cuando habló del bacheletismo aliancista, sí, ¿no? En el primer gobierno de Bachelet, ¿no? Él ya viene anticipando dentro de la élite política cómo es el mecanismo exitoso de transformación discursiva de esa élite. ¿No? De renovación dentro de la misma dinámica. Y por eso que le tira la cadena a Pinochet y habla directamente de la dictadura y hace mea culpa y todo. Entonces ahí fija posición y eso le permite crecer hacia votantes que son decisivos para el 50+1, porque la experiencia vital de Joaquín Lavín, a diferencia de la de Kast, de José Antonio Kast, que busca liderar su sector, la experiencia vital de Lavín es el 99 con el casi. Entonces su obsesión política se transforma en cómo yo logro 50+1. Claro. Entonces se ha devaneado la cabeza durante muchos años buscando, explorando eso, y finalmente el que la sigue la consigue. Y le encontró un modo de interpretación de mayoría, pese a venir de un lugar que es percibido como minoría, que es la derecha tradicional, la UDI, el Opus Dei, y él dice, no, a ver, puedo jugar con la ambigüedad, puedo ser de acá, sin dejar de ser de acá, sin dejar de ser UDI, sin dejar de ser Opus Dei, y transitar discursivamente hacia otros lugares. Claro. Y entonces va planteando banderas como la de la inclusión,
¿va? Y se manda las viviendas. las viviendas sociales, ahora la ley Machuca en Las Condes, entonces ahí tiene con una agenda además clave, o sea, inédita, de gestión comunicacional exitosísima. Él entiende que el poder está en la comunicación. Daniel Jadot tiene también gestión y comunicación. Comunicación también. Claro, pero muy bien diseñada. Sí. O sea, las apariciones de Lavín son en las apariciones en medios de comunicación está Lavín y de ahí el resto. Pero muy por lejos. Ahora, acá lo he dicho, bueno, nosotros lo hemos invitado varias veces, no ha querido, no ha podido, según lo que dice, venir acá a hablar con Fernando Pausen, y lo contaba acá Fernando. Que no quiere que le pregunten si quiere ser candidato presidencial porque sabe que la explicación que le dieron, porque no iba a última mirada, era porque el alcalde no hablaba de política. O sea, la respuesta sospecha que Pausen le va a hacer preguntas políticas convencionales, entonces él no pero quiere, sí va al matinal. Por supuesto. Y se pone chaqueta y discute con Vidal, y tiene un programa en una radio también con Francisco Vidal. Pero claro, para eso comunicacionalmente le suma. Yo creo que el éxito de él es buscar nuevas banderas e ir explorando. Ahora, este último tiempo, y a propósito de la reinvención en Las Condes, Lavín también sigue siendo el alcalde ecosista y pragmático, pero logra superarse también, se supera a sí mismo. El tema de la inclusión no es un tema de pragmatismo o ecosismo, ¿te fijas? Entonces también pone una idea, una ideología que hay detrás del planteamiento que hace que su puesta en escena ya no sea solo pragmática y acotada a si le resulta o no le resulta, porque él va probando Entonces cuando no le resulta se caía. Hoy día ya no es solo le resulta o no le resulta, también tiene una idea, una concepción del mundo que tiene que ver con esta lógica de la inclusión, y ahí a propósito de lo que decía Mirko, de la ley Machuca. Entonces eso ya es algo más ideológico que le da más sustento, ¿verdad? Y contenido a lo que está planteando, no pragmatismo o empiria respecto de pruebo y me resulta o pruebo y no me resulta y después voy cambiando. Idea, también tiene un lineamiento más estratégico. Él entiende que una segunda vuelta presidencial se hace yendo más allá de tu sector. Sí. Discursivamente, simbólicamente, si no ganas. Ahora, una cosa es buena evaluación y buena opinión, y otra cosa es intención de voto o expectativas presidenciales. Joaquín Lavín también ha demostrado que después del 2000 es un candidato débil. El 2005, cuando fue con Bachelet, ¿verdad? En la primera vuelta Piñera le pasó por encima y no se dio ni cuenta, y de pronto salió volando. Sí. Entonces, también ahí yo creo que Joaquín Lavín se tiene que cuidar, o se está cuidando, porque sabe que llegado al minuto dentro del ring es débil porque sus posturas a veces lo hacen ver muy blando, muy merengue, como dicen en el mundo de la política, o aflanado, y frente a los embates de los otros en competencia a veces flaquea. Y de hecho en campaña ha demostrado que no le ha ido bien. Joaquín Lavín termina en Las Condes por una mala gestión o por una mala evaluación en la comuna de Santiago, donde lo volvieron a evaluar y dijeron que no salía. Por eso de la Masa, no nos olvidemos de cómo es el cuento, de la Masa le regala a Las Condes, porque lo habían sacado de Santiago. No olvidemos de eso. Y eso es post haber perdido una elección con Francisco Chaguán, que nadie pensó que iba a perder en Valparaíso. Francisco Chaguán le ganó algo impensado, sacó a Lavín de carrera. Entonces, una cosa es la buena evaluación, y otra cosa es que efectivamente esto sea una carrera corrida, que yo creo que no es para nada corrida todavía en favor de Joaquín Lavín, y creo que es interesante ir mirando todos estos fenómenos. Falta todavía. Ahora, para aclarar, la pregunta que ustedes hacen sobre el futuro presidente es: ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? Y ahí aparecen espontáneamente. Digamos, y ahí se ven los que han ido creciendo, los que han ido cayendo. Es curioso porque todavía aparece Ominami, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, sigue apareciendo Guillé, aparece Evelyn Mattel con un 2%, y Bachelet al mismo nivel de Piñera. Sí, bueno, Bachelet ha ido poco a poco saliendo un poquito del cuadro, en la medida que ha ido cediendo espacio a otras figuras, y también que está Beatriz Sánchez puesta en primer lugar. Pero hoy día Daniel Jadot superó a Bachelet. Ahora, son poquitos porcentajes, y aquí esto tiene que ver con levantar liderazgos que hay, pero son poquitos porcentajes, pero de encuestas nacionales. O sea, estamos hablando de que para aparecer en esta foto tú tienes que tener un perfil transversal muy, muy relevante a nivel nacional. O sea, no es una foto donde no aparece cualquiera. Claro, o sea, tener un cierto nivel de conocimiento. Claro, y donde cuando tú estás en el 2%, la probabilidad de que te caigas y vuelvas a subir es alta. Sí. Entonces, tener un 10%, tener un 12% e ir consolidándose sobre el 6% te da una plataforma muy importante. Pero acá lo interesante es ver también la evolución, que ustedes aquí lo ponen en los gráficos desde mayo del 2018 hasta abril del 2019, cómo ha sido la evolución
evolución de los personajes. Y por ejemplo, vemos a Beatriz Sánchez de pasar del 20 a un 12, y así con los distintos personajes. Claro. Eso también es interesante ver la evolución que ha tenido, ¿no? A ver si te muestra. Estamos hablando con Cristian Valdivieso de Criteria Research, también con Mirko Macari, que es el mostrador en la clave. Otra de los puntos que ustedes plantean aquí es el tema de las colisiones. ¿Cuál de las colisiones está mejor preparada, tomando en cuenta lo difuminado que está hoy día el escenario político, sobre todo en la oposición? Hablemos de ese tema. ¿Cuál está mejor preparada para ser gobierno, ¿no? Si la coalición que está ahora en el poder o la oposición que no termina de armarse todavía. A ver, primero, contexto. La evaluación del presidente se mantuvo en números rojos igual como lo que venía en marzo, levemente, un poquito mejor, pero claramente mucho más rojo que positivo, lo cual consolida este escenario negativo, esta caída abrupta que se produjo en marzo. Claro. Y eso, creo yo, y como paréntesis, esto no alcanza a medir el efecto China, sus hijos y el posible nepotismo y esta rabia produce toda la élite. Que seguramente eso lo va a hacer bajar. Pues. A ver, es especulativo, pero hay que ponerlo dentro del escenario. Entonces se mantuvo esta. Y la razón por la cual se desaprueba la gestión del presidente se ha ido consolidando en torno a que está gobernando para unos pocos, o sea, para unas ciertas élites. Y eso ya es algo que es más que los medidores. En esta evaluación, el tema de los medidores no aparece como un hecho en particular, sino que se consolida como parte de esta idea de que está gobernando para ciertas élites, y aparece con más fuerza como razón de desaprobación el hecho que está despreocupado de la gente de menores ingresos. Eso es un tema súper importante y relevante. Respecto de la aprobación, esta aprobación que está en un 36%, que comparativamente respecto a América Latina sigue siendo buena. Creo que para el presidente, para él psicológicamente debe ser muy mala, porque estar del promedio de América Latina no le debe gustar, pero todavía es relativamente buena. Pero parece la cooperación con Bachelet en el mismo periodo, digamos, y Bachelet tenía un 50%. No, pero no es el mismo periodo. No es el mismo periodo. ¿Y cuál es la comparación que hacen? No, es Piñera, ese es el periodo de Sebastián Piñera. Sí. Piñera llegó a tener el 50%. Llegó a tener 50%. 55% cuando partió y por ahí. Llegó a tener más. Es la caída que hoy día tiene 50% de desaprobación y 36% de aprobación. Y el punto ahí es que la aprobación, los aprobadores se están ennichando en una idea central, que es que está manejando o gestionando la economía. Entonces ahí pasan dos cosas. Uno, de alguna manera la razón de aprobación del presidente sigue estando vinculada a los mismos hechos o temas de la campaña. Economía, con suerte seguridad ciudadana, pero fundamentalmente economía. ¿Y eso qué significa? Que la gente hoy día, la estaban aprobando, que puede ser su núcleo duro, su base de apoyo más estable, no está viendo todavía, y cada vez menos respecto a lo que uno mira, otros temas, otras consolidaciones de logros desde el gobierno, y se siguen nichando en el tema económico. Entonces eso tiene el efecto paradójico, que es que solo pienso en este gobierno en función de la economía, ¿ya? Y por lo tanto evalúo al gobierno en función de la economía, y como la economía no mejora, ¿verdad?, empiezan a aumentar las críticas también. Entonces el gobierno no se ha salido de la trampa de la economía. ¿Trampa qué? Y ahí me voy a meter en el otro tema. ¿Trampa qué? Tiene este efecto perverso, pero también tiene la ventaja de que pone el problema del país todavía en la economía. En el crecimiento económico, en la generación de empleo, en los mejores sueldos. Pone el problema del país ahí. Y ahí, Chile Vamos no tiene competencia dentro de las coaliciones. ¿Me explico? Es decir, te pongo un tema que me hace bajar en las encuestas, pero al mismo tiempo es el tema sobre el cual nadie me compite, donde yo soy el único que gana. Entonces, cuando tú miras la pregunta respecto de qué coalición está mejor preparada para hacerse cargo de las necesidades de la gente en torno al crecimiento económico, a la generación de empleo, Chile Vamos no tiene competencia. Claro. Incluso la suma de Frente Amplio con nueva mayoría no logra igualar al porcentaje de asociaciones con Chile Vamos. O sea, el territorio de lo urgente y lo económico todavía está copado por Chile Vamos o por la centro-derecha. Un medio contradictorio igual, porque su debilidad hoy día es también su fortaleza. Exactamente. Pero cada vez esa fortaleza puede ser más chiquitita. Bueno, eso decía el maestro Kung Fu Panda. Kung Fu Panda decía eso, sí, exactamente. Pues. que tu debilidad es tu principal. Así que el presidente que se vaya Kung Fu Panda al tiro. La 1 y la 2 al tiro. Para que le vean, que son muy buenas. Muy cortito, se nos acabó el tiempo. Pero la oposición, por el otro lado, no está bien definida todavía, y no se ve tampoco un liderazgo claro, ni pero alguien que hay un tema interesante, antes que se nos vaya el tiempo, lo mismo. La coalición, que parece en segundo lugar mejor preparada en promedio para hacerse cargo de los distintos temas, no es la nueva mayoría.
el Frente Amplio. Y eso no tiene que ver con cómo lo están haciendo, con las peleas internas, porque salgámonos de la burbuja del mundo político. La gente no mira eso. Lo que tiene que ver esto es con la expectativa de renovación. Y ahí hay un temazo, porque si tú miras algunos puntos, por ejemplo, pensiones, la oposición, particularmente el Frente Amplio, aparece mejor preparada que el gobierno para hacerse cargo. Si el gobierno no es capaz... Eso conecta con el sentido común mayoritario de que la previsión tiene que ser estatal. Exactamente, tiene que ser estatal y que tiene que haber un cambio importante y no estar sujeto a los temas de mercado. Lo mismo pasa con los temas de salud. Entonces, tú ves que si el gobierno no logra no solo jugar con la agenda, sino que tener una agenda de largo plazo que de verdad ponga los temas de la clase media y los segmentos más débiles en la prioridad del gobierno, esta cuestión se le puede ir dando vuelta. No nos olvidemos que Sebastián Piñera I, con su gobierno y la lógica del personalismo, terminó con su coalición devastada. Sí. El segundo gobierno, o sea, en el gobierno de Bachelet, el Parlamento tenía minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahora, no es lo mismo porque la oposición hoy día está muy desacreditada, pero estas cosas se van moviendo. Tú no puedes jugar con fuego todo el tiempo ni pensar que tienes clavada la rueda de la fortuna para citar al mismo presidente, porque el país es muy móvil en esto. Yo creo que aquí hay un llamado importante a decir cuál es el foco que va a tener el gobierno de aquí en adelante en términos de su relato y su carta de navegación en torno a los segmentos medios y populares. Y lo hablábamos con Mirko, si pasa algo como lo de los mineros, por ejemplo, te cambia el escenario completamente de un día para otro. Se nos acabó el tiempo del mostrador en la clave. Agradecemos a Mirko Macari, muchas gracias. Arriba los corazones. Arriba los corazones. Arriba los corazones. A Cristian Valdivieso de Criteria Reset, que como siempre nos trae las últimas cifras de la encuesta. Esto lo hacen mensualmente y lo sacan el primer jueves de cada mes, ¿no? Entendemos, hay que generar una sorpresa. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.